Iniciando para conversar de diferentes temas. Hoy tenemos la compañía de nuestra amiga, nuestra colega Sandra Beramendi, que después de algunos días está un poquito delicada de salud y está con nosotros. Sandra, bienvenida. Gracias, Randy. Sí, estamos nuevamente en este programa de Teleinforma para llevarles a ustedes todo el acontecer de lo que viene sucediendo en nuestro país en relación a la defensa de la familia, de la educación, para que nuestro país pueda seguir forjándose hacia adelante un futuro muy promisorio. Y hay puntos muy importantes que vamos a desarrollar el día de hoy. En estas últimas semanas se ha ido debatiendo un proyecto de ley que fue presentado por el congresista Tubino y ha generado cierta polémica. Es por eso que tenemos dos invitados que nos van a ayudar un poco a poder comprender un poco más sobre el contenido de esta ley. Así es, estamos contando con la presencia de los abogados Juan Carlos Puertas y también de Alejandro Muñante, que están con nosotros. Gracias por estar aquí y poder darse ese tiempo para conversar este tema. El tema, Sandra, es la penalización de la libertad religiosa, un proyecto presentado por el congresista Carlos Tubino. Sí, y como lo decíamos, esto ha generado cierta polémica, algunas respuestas de parte de otros congresistas, entre ellas el de Belaunde. Tenemos nosotros una grabación de una entrevista que ha brindado a El Comercio y le hemos sacado algunos extractos porque él se genera muchas interrogantes. Entonces, para que con la ayuda de ustedes podamos resolver estas inquietudes, que de seguro también son las mismas inquietudes que tiene nuestra población en el Perú. Así que nos vamos con esta primera pregunta que se hace de Belaunde en relación a quién va a definir qué es una ofensa, un agravio contra la libertad religiosa. Vamos con este primer extracto. El problema con el proyecto del congresista Tubino que lo he traído aquí es que habla de lo siguiente: el que sin derecho a ataque a otro, yo no sé cuándo uno tiene derecho a ataque a otro, pero en fin, sin derecho a ataque a otro, mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años. ¿Quién define qué entendemos por ofensas, desprecios, agravios o insultos a libertad religiosa o de culto? Y en parte de las sanciones agravadas, pues habla de que el documento sostiene de que una pena menor de 4 años ni mayor de 10, sobre el caso de una ofensa, agravio, pero habría que definirlo esto, Juan Carlos. En principio yo partiría de en qué circunstancias el congresista Tubino da esta norma, ¿no? Hoy en día está vigente el decreto legislativo 1323, la famosa ley Mordaza, que tanta lucha le hemos dado porque era un peligro a la libertad de expresión, porque precisamente términos vagos como distinguir o hacerlo a través de medios genera un peligro para la libertad de expresión, ¿no? En una circunstancia donde esta ley sigue vigente, ¿no? Porque fue observada por el Poder Ejecutivo y aún no insiste el Congreso en darla, en una circunstancia donde en Argentina incendian catedrales, en Chile incendian iglesias, en España roban símbolos religiosos y practican y los dañan ritos de toda especie, entonces es válida la preocupación del congresista Tubino de adelantarse y prever que estas actividades que ya están pasando en nuestras fronteras cercanas no lleguen al Perú. Pero un análisis más minucioso implicaría tener que decir que no podemos usar las mismas armas contra las que nosotros peleamos, ¿no? Nosotros cuando nos enfrentamos al decreto legislativo 1323 alegamos la libertad de expresión, que no se podía penalizar de manera tan vaga y tan general las expresiones que uno pudiera dar, ¿no? La primera parte de la ley, el primer artículo de la ley, del proyecto de ley que propone el congresista Tubino, cae en el mismo error de vaguedad, ¿no? ¿Qué es una ofensa? ¿Qué es un agravio? ¿No? En principio podría interpretarse, de hecho se interpreta, que estaría afectando la libertad de expresión de manera general, porque hay dos excepciones que sí están penalizadas en nuestro Código Penal, ¿no? Que es la apología, cuando hay incentivo o aliento a un delito, y son los delitos individualizados contra el honor, ¿no? Como son la calumnia y la difamación.
En este caso está protegiendo al sector de creyentes, ¿no? Lo cual lo agradecemos, ¿no? Pero eventualmente discrepamos en que se tenga que penalizar las expresiones de otras personas que no piensen como nosotros. Una sociedad que se supone que es plural, ¿no? Debe tener el debate más amplio posible, el debate más ácido posible, ¿no? Se supone que uno de los grandes logros de la civilización occidental es el intercambio de ideas, incluso cuando pueden ser ofensivas para ciertas personas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en contra de regular o penalizar situaciones porque una persona pueda sentirse ofendida, ahora con este proyecto, por un tema de coherencia, nosotros también tendríamos que decir que afecta a la libertad, por un lado, peligrosamente de expresión, y por otro lado, el tema de ofensa, de sentirme ofendido, al regular temas internos que son de muy difícil probanza, genera una vaguedad, ¿no? Y uno de los requisitos de la ley penal es que tiene que ser específica. Esto podría decir que genera una controversia por el hecho de que hablamos de 2 miembros católicos o 2 miembros evangélicos se sientan ofendidos, pero quizás para uno no sea ofensa, pero para el otro sí. La idea es proteger a una religión que agrupa un determinado sector de la población o hablar de individuos, Alejandro. Bueno, en esta ley lo que se protege es la libertad religiosa, ¿no? Entonces, en el Perú existen innumerables religiones. Gente que cree en el Cristo, gente que cree en la Pachamama, gente que cree en los apus, en los cerros. Entonces, todo esto, existen divergencias en cuanto a la formación religiosa de las personas. Y en el mundo podemos ver que a través de la manifestación de la libertad religiosa se pueden encontrar con personas que no creen igual que tú, o personas que bajo la libertad religiosa también se pueden oponer a tus ideas. Entonces, esto también vemos que la ley podría suscitar conflictos entre los mismos creyentes, porque no todos pensamos igual, no todos creemos en lo mismo, y evidentemente esto traería un conflicto donde las aguas están calmadas, ¿no? Nosotros tenemos, y con el doctor Juan coincidimos en que la libertad de expresión no puede verse restringida de ninguna forma solo por las restricciones que están establecidas en la ley, cuál es precisamente no utilizar la libertad de expresión para poder difamar, para poder injuriar, para poder calumniar a una persona o para incitar a la violencia, ¿no? Entonces, solamente son estas restricciones las que tienen que darse. Otros tipos de restricciones estaríamos cayendo ante un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Tendríamos entonces que ver la planteación o el planteamiento de otro proyecto de ley, o quizás de las que ya existen, ¿no? Ver de qué manera normarlas o agregarles algo, quizás. Ojo, el proyecto no es solo el artículo primero, ¿no? Regula una serie de comportamientos que también ya están previstos en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, el daño a la persona, el poner en peligro a una persona, el daño a los templos o el daño a los edificaciones, ¿no? A los objetos religiosos, ¿no? Eventualmente hay algunas de las normas que podrían considerarse agravantes, pero en otras partes del Código Penal, porque, por ejemplo, el tema de daños al patrimonio ya está regulado, ¿no? Incluso los lugares que se usan para reverenciar tienen un agravante en el delito, ¿no? Eventualmente lo que podría hacerse ahí es establecer que no importando la cuantía, ¿no? Por ejemplo, si dañan una hostia consagrada para los católicos, es sumamente valioso, ¿no? Más allá del valor monetario que eso implique. Son temas que podrían rescatarse, pero luego el tema de daños a la persona o el evento de que se ponga a la persona en peligro son temas que ya están regulados, ¿no? Y generar un agravante adicional por el tema del sentimiento religioso genera un símil muy similar al tema de los delitos de odio, que termina siendo un tema muy subjetivo, muy gaseoso, que lo que termina haciendo es generando... digamos, la contraparte, ¿no? Exacto, sectores privilegiados. Entonces, cuando nosotros hemos dado batalla contra esta figura neomarxista, ¿no? De incentivar, generar privilegios en los derechos de ciertos sectores, ahora que
sale este proyecto que lo agradecemos, ¿no? Pero establecería una situación donde hay ciertos grupos que somos privilegiados respecto de la generalidad, ¿no? Cuando se supone que hay un principio general de igualdad. Entonces nosotros no podemos, pues, por un lado, decir no deben regularse crímenes de odio por su difícil probanza, porque finalmente se privilegia a la víctima por la categoría de víctima, y por otro lado, cuando me conviene decir sí debe regularse el móvil cuando es un tema religioso. Entonces, hay que ser coherentes, ¿no? Por eso, a pesar de que yo soy católico y que agradezco la preocupación del congresista Tubino, creo que este proyecto puede afinarse, ¿no? Puede estudiarse un poco mejor. Hay un par de agravantes que sí tienen un sustento importante que se puede hacer, pero en cuanto al tema de la libertad religiosa y el tema subjetivo de los móviles, yo no podría estar de acuerdo cuando no he estado de acuerdo, por ejemplo, en el proyecto 1323. Bueno, uno de los puntos también que es importante poder resaltarlos, y lo que lo comenta el congresista Belaunde, es que este es un intento de la ley sodalicio. Vamos a escuchar parte del extracto de esta entrevista realizada al congresista. Y algo más grave, yo he llamado esto el intento de la ley sodalicio, porque claro, pongámonos a pensar si esta ley hubiese estado vigente cuando empezó a investigarse, ¿eso se hubiera considerado un agravio? Recordemos que al comienzo el propio sodalicio señalaba que todo era una infamia, que toda una campaña en contra del sodalicio hubiese podido accionar penalmente contra Pedro Salinas y Paolo Ugas. No solo eso, pongamos a pensar cuando yo planteé la comisión investigadora del caso sodalicio en el Congreso, en el Consejo Directivo del Congreso, fue el propio congresista Tubino que al momento de oponerse a esa iniciativa mencionó expresamente: esto es un ataque a la Iglesia Católica. Yo hubiese sido entonces denunciado penalmente por el Congreso. ¿Esta interpretación es correcta? Es una tremenda falacia que hace el congresista Belaunde, que dicho sea de paso es bastante cómico que ahora salga a atacar a la ley Tubino cuando él fue el abanderado del Pleno para defender el 1323, ¿no? Es un hombre de paja que hace, porque en principio él tiene inmunidad por lo que diga en el Congreso como congresista, ¿no? Y en segundo lugar, si alguien se sentía agraviado por el libro de Pedro Salinas y era nombrado con nombre y apellido, en la legislación de hoy podría haberlo denunciado si se sentía agraviado, ¿no? Es otro tema que no tiene que ver con este tema, ¿no? Esta ley va más por un tema general, ¿no? De burlarse, por ejemplo, de los ritos católicos, de burlarse, por ejemplo, de los ritos evangélicos, o, por ejemplo, de la comunión católica o de las jornadas de sanación evangélicas, ¿no? Ridiculizarlas de manera general, ¿no? Va por un plano más general que simplemente por una investigación, ¿no? O sea, no es por ahí. Él le pone el tema sodalicio porque vende, pues, ¿no? Claro, genera más polémica y más interés, ¿no? De parte de quienes quieren seguir todo esto. Hay que tener en consideración entonces que para esto, y instruirlo también a nuestros amigos televidentes que nos siguen por las redes sociales, que lo que se quiere con esta norma, o que debería difundirse, es un proyecto que haya una defensa plena de la libertad de expresión, sí, entendiendo el cuidado que cada persona tiene, o que cada grupo como comunidad tiene de tener una cierta creencia. Así es. Nosotros estamos planteando la defensa de la coherencia sobre este asunto, ¿no? Ajá. De Belaunde hace una defensa a la ley del embudo, ¿no? Él quiere su ley de crímenes de odio y quiere rechazar toda ley que pretenda proteger la libertad religiosa, ¿no? Esa es su consigna. Y en realidad ninguna ley que restrinja la libertad de expresión, por más áspera que ésta nos parezca, debería sancionarse ni criminalizarse. Precisamente en ese sentido, la Corte Interamericana, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tanto le gusta a la gente que promueve la agenda LGTB, ha señalado claramente que en reiteradas jurisprudencias de que no se puede sancionar la libertad de expresión por cualquier cosa, ¿no? Se tendría que demostrar que a través de un discurso se llama a la violencia inminente. Y no se llama la apología. Claro, es una apología al odio.
y no precisamente por estar en contra o por insultar o por ridiculizar el mensaje. Y eso es lo que se pretende hacer con la ley de crímenes de odio, ¿no? Utilizar cualquier excusa para poder sancionar y criminalizar a cualquier persona que se oponga, por ejemplo, a la agenda LGTB. De la misma forma no podríamos nosotros defender a una ley que pretenda proteger el insulto, pretenda criminalizar el insulto a la libertad religiosa de las personas. La libertad religiosa se da en dos ámbitos, ¿no? Tanto en la interna, porque nosotros podemos desarrollar la formación o la creencia que uno crea conveniente, y la libertad de poder manifestar esa religión o esa libertad religiosa. Precisamente en ese sentido el Estado no tiene nada que ver, no puede entrar a regular sobre estas situaciones que pertenecen a la esfera íntima de la persona. Si lo hace, ya estaríamos entrando a un Estado totalitario, un Estado paternalista, que lo que hace es privilegiar a unos para sancionar a otros, y de esa manera abrir camino para la imposición de un pensamiento único, ¿no? Dentro de esta entrevista hay otra inquietud que tiene el congresista de Belaunde, y es que no entiende cuál es la realidad o la situación, por qué se quiere resguardar ese derecho de la libertad religiosa si no hay persecución ni nada de eso. Vamos a escuchar sus declaraciones. Además, lo que no se entiende de este proyecto, porque además he revisado las 4 páginas que tiene la exposición de motivos, es qué situación de la realidad en el país se quiere resguardar o se quiere evitar que suceda. ¿Dónde se ha producido un menosprecio a la libertad religiosa y de culto? ¿En qué momento se ha perseguido a alguien en el país por su libertad religiosa y de culto? No se está dando. Si bien es cierto, no se está dando, que se puede decir que este es un punto a favor para dárselo al congresista Belaunde, pero podríamos decir que el congresista Tubino toma los antecedentes que pasaron en Argentina y Chile. Pero es que si recordamos un poco, un letrero que se puso frente a la Universidad Católica generó pues todo un escándalo porque se había publicado un versículo bíblico. Ni siquiera había otro tipo de mensaje allí. En principio, ¿no? La ley penal lo que pretende es disuadir, ¿no?, para que no se cometan ciertos actos que son ilícitos. Me sorprende que no se acuerde qué es lo que ha pasado últimamente, ¿no? La primera denuncia que yo me acuerdo fue contra el pastor Santana, la segunda fue contra González dentro de su templo, ¿no?, por repetir una cita bíblica, y luego lo editan y luego lo denuncian. En la última marcha de Ni Una Menos, con spray malograron la fachada de una iglesia católica, ¿no? Entonces, así se empieza. Así empezaron en Argentina, así empezaron en España, y hoy día en Argentina queman iglesias, en Chile queman iglesias, en España roban signos religiosos. Entonces, sí hay una situación que hay que custodiar. Por eso la ley no la descarto de todo, es una buena oportunidad de sacar a la palestra el tema y ver dentro de nuestro sistema constitucional, respetando la libertad de expresión, eliminando los temas subjetivos, que agravantes sí se pueden utilizar con tipos penales que ya existen, como el daño al patrimonio y los daños a la persona, ¿no? Y usando la lógica que el congresista de Belaunde aplica, entonces tampoco debería defender su ley de crímenes de odio, porque tampoco en el Perú se han dado casos de crímenes de odio. No ha habido alguien que haya muerto por su condición de homosexual. La misma ONG Pronce ha señalado que en sus estadísticas que los homosexuales que han muerto en la gran mayoría de manos de su propia pareja. Entonces, tampoco existe. Y por esa razón es que yo digo que lo que el congresista de Belaunde defiende es la ley del embudo, ¿no? Él quiere lo ancho para él y lo angosto para el resto. Hay algún punto también muy importante que él comentaba, el congresista, era respecto a que en vez de promover este proyecto, debió de continuarse con el 1323, que es la ley que él había defendido. Vamos a escuchar ese extracto. Incoherencia total. Acá se evitaba todo tipo de discriminación, y es más, se penalizaba con un agravante aquellos crímenes o delitos que tenían como motivación la discriminación, y se señalaba expresamente no solo orientación sexual e identidad de género, se señalaba también aquellos que iban en contra de la condición o el credo religioso de una persona. No, digamos, el agravio, el desprecio, la ofensa, no puede criminalizarse
porque son muy subjetivos. Lo que sí debemos evitar en nuestro país es los actos de discriminación. Y ahí estamos todos en la misma página, o por lo menos los que sí apoyamos el decreto legislativo 1323. ¿Qué pueden comentar? Es que precisamente el decreto legislativo 1323 señalaba todo menos actos de discriminar. Señalaba actos de distinguir, de diferenciar, actos de preferencia, y la palabra, el verbo rector discriminación lo habían sacado. Entonces no sé de lo que está hablando el congresista. En todo caso, su lógica es media perversa, ¿no? Yo te penalizo a ti, tú me penalizas a mí, todos nos penalizamos, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? En una sociedad plural, el debate tiene que ser abierto, tiene que ser ácido, ¿no? Él utiliza la muletilla discriminación, pero eso no dice el 1323, como dice el doctor Muñante. Decía distinguir, preferir, ¿no? O menoscabar, o ya sea por medio de redes, el tema de derechos. Y hoy en día cualquier cosa es derecho. Entonces era un tipo tan abierto como podríamos criticar el primer artículo de esta norma. En realidad es exactamente igual el 1323, que incluso es más peligroso que este de acá, ¿no? Entonces, lo coherente es ni 1323 ni restricción de libertad de expresión en este proyecto, ¿no? ¿Qué podríamos tener como alternativa como para poder fortalecer la protección a un credo religioso? La Constitución habla de la libertad que todos tienen y es bien neutral en decirlo. ¿Habría que complementar con alguna norma más? En principio, ¿por qué el Estado tendría que proteger a alguien? Todos tenemos una cierta protección, ¿no? Lo que está penalizado es el mínimo moral impermitido, ¿verdad? Que no podemos permitir que nadie pase, ¿no? Si alguien me agrede, va a la cárcel. Si alguien me roba, va a la cárcel. Si alguien me asesina, va a la cárcel. Si alguien me injuria, va a la cárcel. Entonces, ¿para qué necesitamos un Estado que proteja a determinadas ideas, a determinadas creencias, ¿no? Siempre es el doble estándar, pues, el discurso progresista, ¿no? Ellos hablan de un Estado neutral, pero son los primeros que van en ayuda para que penalice ciertas actitudes. Nosotros permanecemos coherentes. Nosotros, que el Estado permanezca neutral, que el debate permanezca ácido, ¿no? Porque tenemos libertad de expresión, ¿no? No tenemos que recurrir al Estado para que proteja a nadie, más allá de las protecciones generales que ya existen en nuestro sistema jurídico. Y que todo individuo lo tiene como derecho. Así es. Hay que tener en cuenta, y en esto debemos reflexionar, que el derecho penal siempre debe mantenerse como la última ratio. No debe utilizarse el derecho penal para criminalizar cosas que podrían ser fácilmente sancionadas con una multa administrativa o cualquier otra sanción. El derecho penal solamente va a ser utilizado cuando se atenten contra derechos relevantes para conservar una sociedad pacífica, una sociedad armónica. Sancionar la expresión de una manera tan fácil, evidentemente trae como consecuencia la inestabilidad del sistema jurídico democrático de nuestro país. La alternativa que se debería utilizar en este tipo de situaciones frente a este creciente anticlericalismo que hoy en día existe es fomentar una educación en valores, respetando la diversidad, la tolerancia a la opinión de las personas, fomentando precisamente desde las escuelas el respeto por la opinión disidente, ¿no? Porque si no se realiza esto y solamente se recurre al derecho penal para sancionar, estaríamos entrando en una hipertrofia del derecho penal, un estado de policía, donde la gente no pueda vivir bajo la amenaza constante de que puede ser enjuiciada en el ejercicio de sus derechos. Y eso evidentemente no es sano para un Estado de Derecho. Bien, de esta manera creo que han quedado mucho más claras ya todas las dudas o las inquietudes que puedan haber tenido todos ustedes que siempre están en sintonía de nuestra programación, ya que a través de los distintos medios y en las redes sociales, que es, digamos, un medio donde con mayor libertad uno puede expresarse libremente acerca de estos temas y otros más, pues ya tienen más claro lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, ¿no? Ser más tolerantes el uno con el otro
y pues no temer a expresarse como uno piensa, como uno ve las formas, la cosmovisión de cada uno es distinta a otros y eso también tiene que ser respetado. Nosotros vamos a continuar con este programa, tenemos la participación de Luis Lozada para hablar acerca del desarrollo de este primer Congreso Internacional de Género y Sexo que se desarrolló en Madrid, España, y luego también estaremos conversando con Agustín Laje. Nos vamos a un primer corte, ¿verdad, René? Nos vamos al corte, regresamos tras la pausa y bueno, venimos con más en esta edición especial de Betel Informa. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial de Betel Informa. A todos aquellos que están en las redes sociales, saludamos la sintonía de la gente que nos está siguiendo por el Facebook de Betel Informa, Villanueva Saavedra, a Sabino Quiroz también, a Junior Flores, a Eliezer Salcedo, que está en sintonía de la señal. Compartan esta programación con nosotros. Y todavía en el set estamos con nuestros invitados, con Alejandro Muñante, con Juan Carlos Puertas. Quizás para que la gente lo tenga claro, ¿qué deberíamos entender por libertad de expresión y intentar proteger ciertas libertades como la libertad religiosa?
tendríamos que relacionarlo, tendríamos que hacer algún tipo de diferencia ya para poder cerrar este tema. Yo creo que van por caminos paralelos. No creo que la libertad de expresión merme mi libertad religiosa. Tú no podrías decirme hoy en día, en este momento, oye, ¿cómo puedes creer pues, que la Virgen inmaculadamente concibió a mi Señor Jesucristo? Puedes burlarte de eso, ¿no? Eso tú estás ejerciendo tu libertad de expresión que obedece a tu pensamiento. Eso a mí no tendría por qué ofenderme, ni me limita a mí mantener mi creencia o contestarte, o no contestarte. No sé si me entiendes. O sea, van por planos paralelos. ¿No? Yo no veo un conflicto más allá de si me dijeras, por ejemplo, como está regulado en el Código Penal, tú eres un delincuente, ¿no? Tú te has dedicado al narcotráfico, ¿no? Estás atacando mi imagen social. Entonces, mi imagen social sí merece ser protegida, mi derecho a la imagen, no mi libertad. No sé si entiendes. Cuando se protege, cuando la expresión choca con algo, choca con otro bien jurídico que no es la libertad positiva, ¿no? O la libertad negativa religiosa. ¿Por qué vas a mermar tú el hecho de que tú te burles de mis creencias en mi libertad religiosa? Yo no lo veo. No lo veo. Es más, creo que tienes el derecho de hacerlo. Como yo tendría el derecho de burlarme de tu ateísmo, o burlarte de tu chamanismo o budismo, ¿no? Es parte de. Eventualmente ni tú ni yo utilizaríamos esos términos porque tenemos cierto nivel educativo. Claro. Pero penalizar a la persona que no lo tenga, no lo veo. Es entrar al juego moderno de la neomarxista, ¿no? Eso me ofende, ¿no? Entonces entramos al lenguaje políticamente correcto, que es lo que no le ofendería a nadie. Entonces termino por distorsionar las palabras y palabras, ¿no? Y entro a un tobogán donde no tengo escapatoria. Y empiezo a crear términos nuevos, confusión y más confusión. Para no ofender a nadie. Simplemente pues hay que tener la madurez suficiente como ciudadanos para saber pues que hay opiniones que no me van a gustar y opiniones que eventualmente las voy a aceptar. Y abstenerme de responder a ciertos ataques. Si es que quiero, y si no quiero también respondo, con la misma acidez o más acidez con la que tú lo has planteado. De eso se trata. La expresión, por eso dice así, ¿no? Es la libertad. Además que los verbos que se tienen que utilizar en este tipo de normas, pues evidentemente trae consigo una carga subjetiva bastante fuerte, porque no se especifica, no se da un término claro, conciso, a qué conducta es lo que se quiere criminalizar. Por ejemplo, un insulto, decir que voy a criminalizar el insulto o voy a criminalizar la ofensa, pues tendríamos que preguntarle qué cosa es una ofensa, ¿no? O quién asumiría qué cosa es una ofensa, o quién lo redefine esas palabras. Entonces, definitivamente esto trae como consecuencia que se restrinja libertades fundamentales de la persona. El Estado no puede proteger libertades o no puede proteger algunos gustos, preferencias o sentimientos de las personas, porque proteger a unos trae como consecuencia la discriminación de los otros, ¿no? El Estado no tiene un papel para proteger la libertad o proteger los sentimientos, solamente tiene que garantizar la libertad. Los sentimientos no se protegen porque existen los sentimientos religiosos, igual pasa con el sentimiento homosexual, que viene a ser también un sentimiento. Entonces, cuando el Estado entra a proteger este tipo de gustos, este tipo de preferencias, ya estamos entrando a un Estado paternalista, un Estado que comienza a regular sobre la esfera íntima de las personas, y el Estado no tiene esa función, la Constitución no se le ha dado, ninguna legislación internacional tampoco le ha dado esa facultad, ¿no? Bien, haciendo un paréntesis, hoy se llevó a cabo una audiencia en el Poder Judicial en relación a la demanda que hiciera el colectivo Padres en Acción al Minedu por la aprobación del currículo de educación básica 2017. ¿Qué esperas de todo esto, Juan Carlos? Ya estamos en la etapa final, digamos, de esta demanda. Bueno, espero la mejor de la suerte para el doctor Justo Balmaceda. La institución que yo presido, presentamos una amicus en la instancia anterior,
En esta instancia decidimos no hacerlo porque vimos que las dos apelaciones giraban sobre los mismos argumentos, ¿no? Espero pues que esta vez sea más coherente la argumentación de la Corte Suprema, porque en el primer fallo lo que dice la Sala Superior es: no se ha consultado con los padres. La ley establece que debe consultarse con los padres. En consecuencia, nulo el enfoque, pero solo respecto del término género, ¿no? Ese es un razonamiento que carece de lógica, porque si la ley dice no has consultado con los padres, ¿no? Se ha acreditado que no has consultado con los padres, lo que debería declararse nulo es todo el enfoque, ¿no? No hay una justificación válida para restringir el efecto de la nulidad. Entonces yo espero que la Corte Suprema corrija ese error de logicidad, se llama jurídicamente, ¿no? En que incurrió la Corte Superior. Bueno, un poco lento el proceso porque ya pues estamos a más de un año de esta demanda que se desarrolló en enero, los primeros días de enero, tengo entendido, y pues estamos ya a la espera de estos 10 o 15 días que se va a dar la resolución final. ¿Tú qué palabras puedes dar al respecto? En realidad, atendiendo si comparamos este proceso con otros que se dan en el Poder Judicial, estamos dentro de un término bastante rápido, ¿no? Bueno, pero finalmente comparto el deseo del doctor Juan. También estamos esperando que se confirme o en todo caso se amplíe, en este caso, la anulación del Currículo Nacional de Educación, tal como el doctor Juan Puerta lo explicaba. Lo que me parece sumamente preocupante ahora es que, por ejemplo, el 10 de enero del 2018, o sea, este año, se aprobó en el Poder Judicial el documento llamado Lineamientos Técnicos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Institucional del Poder Judicial. Es decir, estando todavía en un proceso judicial donde se discute la implantación del enfoque de género, el Poder Judicial ha hecho suya esta ideología. Entonces, esto evidentemente es preocupante porque se estaría rompiendo con principios de independencia, principios de autonomía que tiene que tener el Poder Judicial para no acatar el pensamiento único o un tipo de enfoque o un tipo de cosmovisión. El Poder Judicial debe mantenerse siempre independiente frente a esta situación. Lo ha hecho y eso es lo que hoy en día me preocupa. Pero espero, y así creo que va a pasar, es que el Poder Judicial va a actuar acorde a la justicia y a las leyes que nos rigen, ¿no? Bien, nosotros vamos a entrar a profundidad en el próximo programa para hablar acerca del desarrollo de esta demanda, esta última etapa en la que se encuentra ya con los protagonistas, con los padres que incluyen este colectivo y todo aquel que se sumó a este pedido, a nuestras autoridades saliendo masivamente incluso a las calles. Estaremos nosotros en el próximo programa desarrollando este tema. Ahora queremos agradecer la participación de los doctores en esta tarde, a Alejandro Muñante y a Juan Carlos por acompañarnos y darnos más claridad sobre puntos del proyecto de ley del doctor Tubino. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias por la invitación. Gracias, un gusto. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora nosotros tenemos un contacto desde España con Luis Losada, portavoz de Hazte Oír. Hace algunos días atrás, se realizó la organización del Congreso Género y Sexo y el doctor Losada nos va a hablar sobre cómo se ha desarrollado este evento tan importante en España. Lo tenemos en contacto y en pantalla. Muy buenas tardes aquí en Perú. Buenas noches, doctor, seguro en España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros en directo a través de las nuevas tecnologías. Bueno, el primer Congreso Internacional Género y Sexo se desarrolló el pasado viernes 23 de febrero. Se desarrolló en Madrid, pero con una vocación internacional. Se hizo en dos lenguas, en español y en inglés, con vocación de llegar a todo el mundo. Lo retransmitimos a través de streaming y a través de las redes sociales lo estuvieron siguiendo varias miles de personas. Yo creo que ha sido un congreso clave que marca un antes y un después, que desde luego supone un fortalecimiento y un empoderamiento de la sociedad civil para tener herramientas ideológicas y de fondo y de documentación para poder dar la batalla contra la ideología de género. ¿Qué tan importante ha sido esta reunión en España, un país donde el tema de ideología de género
se ha desarrollado a gran escala y se puede decir que lo poco que se ha podido dejar hacia la libertad de expresión es un espacio muy mínimo. Digamos que ya hemos ganado un amplio terreno en esta batalla de poder también dar a conocer nuestras ideas al sector que no está de acuerdo con la ideología de género. No lo he entendido muy bien. ¿Quiere decir que si hemos ganado la batalla de la libertad de expresión? Algo así, ¿o qué tanto se ha podido avanzar en ello? Bueno, relativamente, porque es verdad que el Congreso se desarrolló con un episodio de violencia al principio, porque hubo un grupo LGTB que acudió con piedras y palos para tratar de frenar y boicotear el evento. Una organización LGTB también pidió que no se permitiera la celebración del evento, pero es que además tenemos la experiencia del bus de la libertad, ese bus naranja, que dice algo tan sencillo como que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, algo que se enseña en el 100% de los libros de biología a los niños en el colegio y que sin embargo al parecer no se puede poner en un autobús. Ese autobús ha sufrido violencia, boicot, vandalismo en todos los sitios donde ha estado, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Francia, pero también en América Latina, en Chile, donde había piedras de este tamaño, donde afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí muchos heridos. En México también hubo un vandalismo brutal y en Colombia los grupos LGTB trataron de impedir su llegada a la Plaza Bolívar. De manera que no creo que hayamos avanzado. Yo creo que sí que hemos avanzado en despertar de una sociedad civil que es una sociedad normal, que defiende la familia y el matrimonio como Dios manda y que se ha demostrado en las elecciones de Costa Rica con una victoria clara por parte de una persona, de un candidato que defendía abiertamente el matrimonio como todos lo entendemos, y que se está demostrando además en todos aquellos sitios donde se están produciendo elecciones y el año pasado en movimientos sociales y en manifestaciones. Yo creo que el movimiento Con mis hijos no te metas en Perú fue clave, marcó una pauta, fue vanguardia para todos los movimientos Mis hijos no te metas en todo el continente, y lo que sí que se está produciendo, creo yo, es un despertar de la sociedad civil, una sociedad civil cada vez más fuerte, más fortalecida, y nuestro objetivo con este congreso era dar apoyos intelectuales a toda esa sociedad civil que está despertando frente a la imposición ideológica de las instituciones para que tengan herramientas para poderse defender con eficacia frente a la ideología de género. Bien, Luis, quisiéramos que te mantengas con nosotros. Todavía vamos a presentar un video porque hay mucha gente que quizás no logró ver la transmisión de este evento. Un pequeño resumen de lo que fue el desarrollo de esta actividad en Madrid. Nos vamos con el video. My name's Josie, and I'm a girl, and I have a penis. Nobody changes gender. The whole thing is a myth. It's a fantasy. It's delusional. It's a psychological disorder. Destruction of freedom in the name of freedom. This is what is happening. Issue is engaging the person, loving the person, but allowing us both to hold on to and believe in our own convictions. Bien, ese era el video resumen de este primer Congreso Internacional sobre Género y Sexo que se desarrolló en Madrid, España. Luis, quisiéramos que nos hables un poco acerca de la calidad de los expositores de este evento y quién de ellos o de qué manera impactaron en toda la audiencia y los comentarios también que surgieron a través de las redes sociales.
Bueno, los ponentes fueron de primerísimo nivel, eran ponentes todos internacionales. Estuvo, por ejemplo, presente la presidenta del Colegio de Médicos de Pediatras americana. Es una institución muy importante que ha alertado sobre el peligro que supone el adoctrinamiento LGTB en las escuelas, y lo hace desde la ciencia. También estuvo el politólogo Agustín Laje, demostrando cómo el marxismo cultural se había quedado sin planteamientos ideológicos, había renunciado a la supuesta lucha de clases, a la justicia social, y había abandonado la ideología de género como nueva herramienta de confrontación social marxista. A mí lo que más me llamó la atención fue el testimonio de Walter Heyer, que fue un americano transexual que convertido a heterosexual. Él tuvo una infancia enormemente difícil, su abuela le vestía con vestiditos de niña, le aplaudía el gesto, le daba besitos, en fin, la abuela quería tener una niña. Después fue abusado por su tío, y bueno, después finalmente en su adolescencia se casó pensando que aquello iba a pasar, pero no pasó. Disfrutaba trasvestiéndose, finalmente se divorcia, se opera, se convierte en una mujer, en teoría. Se hace un cambio de sexo, digo entre comillas, porque no se trata más que de una amputación, y la primera impresión fue muy positiva, pero después se encuentra en un hoyo, en un verdadero agujero del que solo ha conseguido salir gracias a muchas ayudas. Yo le pregunté qué vaya vida más azarosa y más complicada había tenido. Tiene hoy 73 años y me dice, y su respuesta fue: me habría gustado que fuera la vida de otro. Yo creo que es una respuesta dura, enormemente dura, porque ha recibido sufrimiento por parte de su familia, ha visto cómo se ha roto su matrimonio, cómo le han despreciado sus hijos, cómo lo ha despreciado su hermano, en fin, una vida de enorme sufrimiento, y que evidencia cómo la ideología de género no es ninguna salida ni es ninguna liberación, sino que es ahondar y apuntalar el sufrimiento de las personas transexuales. Por eso creo que ese testimonio, como todas las conferencias que están colgadas en internet, es muy importante poderlas repasar, porque pueden dar soporte intelectual a esta batalla en la que estamos inmersos en contra de la ideología de género. Finalmente, coméntanos, aquí en redes sociales nos están pidiendo y nos dicen, en Perú, ¿cuándo va a venir el bus de la libertad? Hazte Oír ha planificado viajes a nivel internacional para seguir difundiendo el tema de la libertad de expresión. ¿Y el bus? Mire, el bus de la libertad ha estado en América Latina. Yo he gestionado esas visitas. Ha estado en México el pasado mes de junio, estuvo en Colombia el pasado mes de mayo, estuvo en Chile en el mes de septiembre, creo recordar, y estará en todos aquellos sitios donde nos lo pidan, porque el bus de la libertad se ha convertido en un ariete, en un símbolo, en una señal de una sociedad civil que se revela frente a un establishment ideologizado. Lo hacemos siempre de la mano de organizaciones locales, así que quien quiera llevar el bus de la libertad a Perú, por supuesto, no tiene más que contactarnos y nos ponemos manos a la obra. Bien, Agustín, muchísimas gracias, Luis, por compartir estos momentos con nosotros. Entendemos de que hay mucho todavía por desarrollar, un trabajo muy arduo, y deben tener una agenda muy cargada para este 2018. Estaremos nuevamente en comunicación en otro momento para seguir llevando esta información a toda la población, que es lo que nos toca hacer en estos momentos, en estas circunstancias. Tus palabras finales para toda la audiencia. Cuando quieran, pues yo estoy disponible para lo que sea necesario. Yo les recomendaría que estuvieran permanentemente activos, atentos. Desde nuestra plataforma Citizen Go pueden participar activamente en algunas campañas que son realmente muy eficaces, que están produciendo cambios reales hoy, que están transformando la realidad. Y que por lo tanto pueden ser sujetos activos, pueden ser protagonistas de ese cambio con un ejercicio muy pequeño, muy humilde, como es firmar una campaña, compartirla, etcétera, etcétera. Esa es la plataforma desde la cual nosotros trabajamos. Estamos en el mundo online, pero también estamos en la calle, tratando de hacer un mundo más respirable para nuestros hijos, siempre en la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. Gracias por tu participación. Un saludo para todo tu equipo de Hazte Oír, y rápidamente nosotros queremos pasar con uno de los integrantes
de esta actividad de género y sexo, Agustín Laje. Bueno, él participó, Sandra, en este evento organizado por Hazte Oír, y en medio de la participación se llevó con una sorpresa de ser denunciado. Esto por redes sociales fue visto como un ataque contundente a la libertad de expresión. Sí, y bueno, él viralizó un video también donde daba a conocer de que sorpresivamente se encuentra con esta noticia, ¿no? Terminando este evento, este congreso internacional tan importante en España, se entera después que por una publicación que había hecho en sus redes sociales iba a ser denunciado ante una institución en su país, pues que defiende todo este tipo de situaciones en las que la comunidad LGTB se siente agredida, ofendida o algo así, ¿no? Por eso es que hemos buscado contactarlo también para que nos explique un poco más de esto, porque hay declaraciones que se han dado al respecto y es justamente un artista muy reconocido en Argentina que hace una aclaración y una muy buena apreciación acerca de todo esto alrededor de la denuncia que se le hace a Agustín Laje. Así que vamos a ver, tenemos ya a Agustín Laje en línea, quisiéramos que él mismo escuche estas declaraciones de Emmanuel Danan, así que vamos a escuchar este primer extracto de su manifestación a través de YouTube en las redes sociales. Bueno, Agustín Laje va a ser denunciado ante el INADI y junto con él deberían ser denunciadas también figuras como Charles Darwin o Louis Pasteur o Alexander Fleming o Gregor Mendel o incluso Aristóteles, a quien muchos consideran el padre de la biología. Lo cierto es que Agustín Laje está siendo denunciado porque es una figura pública, porque es un escritor que goza de cierta popularidad, porque es conocido, pero la realidad de los hechos es que se viralizó una fotografía en las redes sociales a la cual muchas personas encontraron por lo menos tragicómica, graciosa, incoherente o al menos curiosa. La fotografía exhibía a una persona reclamando aborto legal para tux, lux, chics, trans. ¿Qué significa esa X? Y no puedo creer que sea yo quien tiene que explicar el lenguaje inclusivo. Esa X significa que el reclamo se hacía para chicos trans, que biológicamente son mujeres, por lo cual sí pueden embarazarse, pero también se hacía para chicas trans, que biológicamente son hombres, por lo cual no pueden embarazarse. Ahora, Agustín Laje no es que homofóbicamente y discriminatoriamente publicó esta foto y dijo vamos a reírnos y luego vamos a prenderlo fuego. No, Agustín Laje remarcó algo obvio. Dijo, esta persona está reclamando derechos que nunca va a poder tener, o derechos que nunca van a existir. Yo desconozco cuál es la transición de la persona, porque no vi bien la foto, me centré en el cartel que estaba levantando y no en la persona, pero desconozco si es una chica haciendo la transición a chico o un chico haciendo la transición a chica, pero la X significa que está pidiendo aborto legal para personas que no pueden embarazarse porque biológicamente son hombres, y eso se llama biología, no discriminación. Cosa de locos que muestra realmente en la explicación, porque en sí es eso, Sandra, o sea, era un hombre que se vestía de mujer y se sentía mujer, que estaba pidiendo el aborto. Agustín está en línea con nosotros, él nos va a explicar mejor toda esta confusión que se genera. Agustín, bienvenido a Betel Informa, gracias por estar allí. Sabemos que esto también ha sido sorprendente, la denuncia, pero coméntanos, ¿cuál es la intención inicial de la publicación por la cual se te denuncia? ¿Qué tal, amigos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la llamada. Estoy teniendo bastante retorno. No sé si se puede solucionar eso porque complica la hora de poder armar las frases. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Bueno, sí, te escuchamos muy bien, Agustín. Lo que te comentábamos, queríamos que nos expliques inicialmente cuál fue tu intención de publicar la fotografía de este muchacho con un letrero pidiendo el aborto. Bueno, la verdad que me parecía sumamente ridículo, y sabemos muy bien que el ridículo impregna todo lo que nosotros llamamos ideología de género, y me pareció que era extremadamente ridículo ver a una persona pidiendo el aborto para los transexuales. Es como alguien que esté pidiendo, no sé, la jubilación para los recién nacidos, ¿no? Algo más o menos similar. Entonces yo uso mucho mis redes sociales para mostrarle al gran público aquello que los grandes medios de comunicación no muestran.
y esto me pareció interesante para poner de manifiesto la politización de la causa del aborto en Argentina, que dicho sea de paso ahora se está discutiendo a nivel legislativo y es posible que se legalice plenamente el aborto, como le dicen, aborto seguro, legal y gratuito, es decir, encima pagado por todos nosotros, por todos los contribuyentes. Y me pareció interesante poner estas contradicciones de manifiesto, como siempre lo hago en mis redes sociales, y puse una frase que no sé si la comentaron, que dice así: cuando pretendés ser lo que no sos, terminás exigiendo lo que no podrás tener. Y esta persona me escribió por mail y me dijo que era menor de edad, que por favor retirara urgentemente la foto, porque si no iba a tomar medidas jurídicas. Y yo accedí, obviamente, porque no me interesa su rostro, no me interesa su persona, no me interesa quién es, cómo se llama, qué hace, quién le gusta o con quién se acuesta. Lo que me interesaba es el ridículo de su discurso político, y es lo que me interesaba a mí mostrarle a la gente a través de mis redes sociales. Entonces borré la publicación, la volví a subir cortándole la cara. Y esta persona supuestamente me ha denunciado frente al INADI, que es un organismo estatal en Argentina que persigue a aquellos que piensan de la forma que el Estado no quiere que pensemos. En Argentina tenemos este tipo de instituciones que tienen muchos otros tipos de estados modernos, o me gusta más bien llamarlos posmodernos, donde los políticos se arrogan la facultad de decirle a la ciudadanía qué y cómo tienen que pensar y qué no pueden decir. Entonces el INADI cumple esa función y supuestamente yo habría sido denunciado el pasado lunes en el INADI. Todavía no se me notificó absolutamente nada, con lo cual también puede ser una movida publicitaria o propagandística de estos grupos LGTB. La verdad es que no lo sé todavía, pero ya tengo a mis abogados actuando al respecto. Esta publicación acerca de la denuncia hacia tu persona ha generado mucho comentario a través de las redes sociales. En el primer extracto escuchábamos las declaraciones de Emanuel Anán, un artista muy reconocido en Argentina, que compara estas circunstancias con un episodio de la serie South Park. ¿Tú crees que estamos realmente viviendo de este modo, Agustín? Miren, yo lo adelanté en muchas de las conferencias que he dado allí en su querido país, donde dije, no existe ideología de género sin represión estatal. La ideología de género es tan ridícula que si no se cuelga de la fuerza pública no se puede imponer. Si no es a través de la fuerza coercitiva del Estado no se puede imponer, y esto ustedes como peruanos lo saben muy bien, porque han tenido al Estado indicándoles cómo sus hijos tenían que pensar. Y afortunadamente ustedes pudieron levantarse a tiempo para empezar a frenar todas estas cosas en su propio país. Pero esto es el avance totalitario del Estado, ya no sobre lo que tenemos, ya no sobre nuestra propiedad, sino sobre nuestra forma de pensar y nuestra manera de hablar. A mí personalmente y políticamente hablando, me serviría mucho que venga INADI, que se me inicie algún tipo de acción penal y que vengan a mi casa. Es más, estoy pensando en ir yo mismo a estos organismos estatales a pedir que se me encadene para poder enseñar de una buena vez a la gente que la ideología de género no es una propuesta, no es una oferta, no es un ofrecimiento, no es una perspectiva ni un enfoque. Es algo que se ha decidido a espaldas de la gente y que se va a imponer con la fuerza que sea necesaria para imponerse. Entonces, si yo de alguna manera tengo que ser una persona, digamos, que termine siendo reprimida por no pensar como el Estado quiere que piense en términos de sexualidad y de género, pues bien, tendré que tomar ese rol. Yo ya por el momento, como dije, tengo a mis abogados actuando y me harían un gran favor realmente si la represión pudiera recaer sobre mí y yo pudiera filmarlo y mostrarle al mundo lo que verdaderamente es la ideología de género. Gracias, Agustín, por estos minutos que nos entregas. Hablaríamos ya de una persecución de estos grupos LGTBI a la libertad de expresión, a atentar contra aquellas personas que piensan diferente. Eso obviamente debe de ser observado por nuestras autoridades. Agustín, gracias por estos minutos con nosotros. Esperamos poder conversar contigo en una nueva oportunidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo, saludos a toda la audiencia. Gracias. Bien, estamos llegando ya a la parte final del programa. Reni,
estas circunstancias que se vienen suscitando en nuestra sociedad, aquí en nuestro país, en el mundo. Hemos tenido hoy conversaciones desde Europa con Luis Lozada, portavoz de Hazte Oír, bueno, hace unos instantes también con Agustín Laje y nuestros defensores de la familia, de la vida aquí en el Perú, los doctores Juan Carlos Puertas y Alejandro Muñante de RENAFAN. Hay todavía todo un proceso por desarrollar, hay mucho trabajo que hacer. Estamos iniciando este año en el tercer mes, ya inician las clases, algunos han iniciado aquí en Perú este lunes las clases, la etapa escolar anual, pero se sigue con esta batalla todavía en defensa de la educación de los niños en base a la ciencia y a la biología y no a las ideologías. El currículo escolar es un tema que está pendiente. El próximo viernes lo vamos a tratar con el colectivo Pares en Acción, así que esté atento a la programación de Betel Televisión. Cuánto se ha avanzado en la lucha para no imponerse este currículum con temas ideológicos introducidos, que se respete el del 2017 o que se pueda debatir un nuevo currículum con una verdadera participación de los padres de familia. Rápidamente saludos a todos aquellos que están en sintonía. Brian Villanueva nos está saludando también. Amanda Mujica desde Bolivia está en sintonía de nuestro programa. Compártalo después para aquellas personas que desean de ver este tema, y nosotros regresamos. Así es, a todos los que nos están sintonizando en Colombia, este sábado hay elecciones en este país. Infórmense bien, no den un voto a la suerte, sino bien informado para que puedan también de esa manera apoyar a los candidatos que realmente harán una buena defensa de la familia, de la vida y de la educación de los menores de edad. Nosotros nos vamos despidiendo ya hasta el próximo programa, este viernes, Dios mediante, así que pase la voz y manténgase siempre en sintonía de todas las novedades que trae Betel. Nobody changed it.